haciendo cadena nacional a través de las pantallas de Vía X y nuestro próximo invitado se podría decir que es nacido y criado en la Unión Demócrata Independiente. Hace algún tiempo le llegó ese llamado telefónico que muchos esperan a lo largo de su carrera política, que es, ¿quiere ser ministro? Él debe haber dicho, ¿y de qué? Bienes nacionales. Debe haber dicho, bienes nacionales, ya. Vamos. Bueno, está hoy día ejerciendo el cargo. Señoras y señores, conversamos con el ministro Felipe Ward. Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Una persona que trabaja en la política, que ha hecho la política parte de su vida, ¿no? ¿Espera ese llamado como en algún minuto a colaborar con su presidente y eso? Lo espera. Había trabajado un buen tiempo con el actual presidente de la República en su campaña. Claro. Perdí una elección el año pasado a senador. Sí. Seguí trabajando en segunda vuelta por el presidente. Claro. Y bueno, uno queda como a la guaite de qué va a pasar, digamos, si ganamos o no ganamos el gobierno. Ajá. Pero me interesaba participar en el gobierno. Claro. Y recibí ese llamado con algún grado de sorpresa, pero tampoco nunca tanto. Ya, nunca tanto. Bueno, desmitificamos entonces esto que dicen los... Bienvenido, ministro. Gracias, Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Yo siempre he tenido como esa duda si la persona que está en su casa tranquilamente de repente le llega un llamado, que es el presidente o un enviado de él o ella, y le dice, ¿quiere ser ministro? ¿La persona que está nominada para ser, ya sabe que lo va a llamar el presidente o no lo espera? ¿Cómo es eso? No sabe, en este caso yo no tengo mucha experiencia en el tema, no sé cómo habrá sido en otros ministerios, pero ¿Ya? a mí me llamó el presidente, yo venía saliendo del dentista, ¿Ya? con anestesia, ¿Ya? venía bien complicado, Ajá. manejando y recibo un llamado de la secretaria del presidente, Ajá. en esa época del presidente electo. Puso manos libres, me imagino. Manos libres, tengo manos Fantástico, libres. fantástico. Estacioné el auto. ¿Ya? Y me dice, bueno, Felipe, quiero convocarlo al gobierno, en el Ministerio de Bienes Nacionales, y me dio algunas instrucciones que se me olvidaron a los 5 segundos. Sí, claro, estabas como en Por otra. el nervio, como por la en otra, anestesia, más estaba en otra. Claro. Pero sí, o sea, recibí ese llamado. Lo estaba esperando, o sea, quería recibir ese llamado, pero no sabía si iba a ocurrir o no. Así que muy contento, le dije por supuesto que aceptaba en el minuto, me dijo Claro. bienvenido a bordo, no se me olvidó nunca esa frase. Bienvenido a bordo. Y ahí empecé a estudiar lo que era este ministerio. Conversábamos fuera de aire que estaba compartiendo contigo la impresión que tengo de que este ministerio no es tan fácil de vender, ni es tan fácil de amplificar todo lo que se hace. No quiero ser injusto, pero así como en el papel, no es un ministerio tan sexy como se podría decir, ¿no? Sí. Y no está como en una primera línea. Cuando el presidente te dijo y te convocó para este ministerio, ¿tú pensaste en algún momento ya, ¿y qué es lo que hace el Ministerio de Bienes Nacional? Lo conocía porque, bueno, me tocó ser diputado Sí, durante claro. 12 años y me tocó conocer el ministerio acompañando a algunas personas que venían de Calama. Yo Ajá. era diputado por el norte de Chile, Claro. Calama, Tocopilla, Sí, y pidiendo algunos temas del norte, regularizando títulos de dominio. Entonces Ajá. conocía el ministerio, en el fondo como público en general, Claro. acompañando a las personas que querían alguna asistencia por parte del ministerio. Algo ubicaba a lo que hacía, no tanto. ¿Ya? Así que sí, yo estoy de acuerdo en que no es de los más sexy, no es de los más taquilleros. Claro. Es un ministerio súper social, bien bonito. Administramos más del 54% del territorio de Chile, Claro. que no es poco, Sí, pues. es como el porte Alemania. Tenemos cerca de 30.000 propiedades, es un ministerio súper social porque al final la instrucción que nos dio el presidente de la República es poner a disposición de la gente el territorio. Y Claro. hay mucho territorio que no está ocupado. Ajá. Entonces, sí, es un ministerio que puede que no sea muy conocido. Yo tampoco sabía mucho del ministerio. Yo imagino que te tuviste que meter ¿verdad? a estudiar, ¿no? Estuve estudiando un mes y medio todo lo que hacía el ministerio, las leyes, los decretos. Claro. Pero estamos tratando de subirle el volumen. No es fácil vender el ministerio. Nos ha ido bien Ajá. porque hemos acercado al ministerio a las personas, que es una frase un poquito cliché, pero al final muchas personas se acercan a las seremías sobre todo y al ministerio también en Santiago para que le entreguemos un título de dominio. Hay muchas personas que viven en su casa Claro. y el terreno en el cual está la casa no es de ellos. Nosotros regularizamos eso. Quizás lo más bullado del último tiempo fue lo que se conoció en términos públicos al final del periodo pasado, que tuvo que ver con las propiedades de SEMA Chile, ¿no? Y reintegrar todo eso a manos del Estado de Chile, ¿no? ¿En qué va todo eso? Porque entiendo que se entregó un número de casas o de propiedades y que había que ir había que ir creciendo, ¿no? En eso hasta entregarlos todos. Sí, el 15 de marzo se firmó un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y SEMA Chile. ¿Ya? Para que se devolvieran al Estado 108 propiedades. 108. Puede que haya habido más antes, no lo sabemos. Claro. Pero 108 propiedades llegan el 15 de marzo al Estado de Chile a través de bienes nacionales. Claro. Y nosotros nos encontramos con la instrucción del presidente Piñera de disponer de esas casas y de esos inmuebles lo más rápido posible. ¿Ya? Conversamos con el Ministerio de Desarrollo Social Ajá. y le entregamos algunas de estas casas para que ellos dispusieran
algunos albergues Ya. para fortalecer el plan Noche Digna que están hoy día implementando y estos albergues ya están funcionando. Perfecto. ¿Eso funciona solamente en el invierno o no tiene nada que ver con eso? ¿Es más bien una política permanente? Tiene ya. que ver con el invierno, está pensado para el invierno y después de que el invierno termine y los albergues dejen de funcionar, ahí vamos a conversar con el Ministerio de Desarrollo Social, ministro Moreno, Claro. para saber si quieren mantener en el fondo el destino de esas casas o si las quieren devolver. Ahí veremos. Sename, les pasamos algunas casas también al Sename. Perfecto. Conversamos con la directora Susana Tonda. Sí, sí. Y hay algunas casas que estaban impecables en el fondo para prestar la función que presta el Sename. Mira. Así que también pusimos alguna a disposición. Ajá. Y hemos tenido mucho pedido de provincia, mucho pedido de intendente, gobernador, alcaldes, personas naturales, parlamentarios. Había muchas propiedades que estaban en provincia también. Había muchas propiedades, exactamente. Prácticamente la mitad están Claro. fuera de la región metropolitana. Y lo que hicimos fue una disposición rápida. Al final llegó mucha gente al ministerio, nos pidieron estas propiedades. Teníamos la petición del presidente de entregarlas rápido también. Son propiedades bien emblemáticas porque uno puede tener un juicio de valor sobre el tema SEMA Chile. Por supuesto. Pero prestaban un servicio social, sí. La gente las ubicaba, los vecinos sabían dónde estaban. Entonces son lugares bien estratégicos, Ajá. normalmente muy bien tenidos. Así que tenemos ya cerca del 80% de esas propiedades destinadas. Aún nos queda un porcentaje chico por destinar. Ajá. Pero aquí a un par de semanas yo creo que las propiedades de SEMA Chile van a estar todas usándose por parte de todos los chilenos, son todas nuestras. Oiga, ministro, ¿tiene que ver con su ministerio también esta suerte de propuesta que anda dando vueltas por ahí de cambiarle el nombre a la isla de Pascua? Sí, voy... ¿Corta qué usted ahí? Sí, nosotros vamos A ver. en algunos días más a Isla de Pascua. Y, Qué maravilla. Esto es maravilla, no estaba nunca, yo Uf, me dicen que es una maravilla. precioso. Y nosotros somos como ministerio dueños del 70% de la isla. Ya. Entonces tenemos que conversar con la comunidad. Uno no puede desde el continente tomar decisiones sin conversar con la comunidad. Menos tratándose de Isla de Pascua. Menos tratándose de Isla Pascua por casos anteriores y ejemplos anteriores también. Sí. Entonces nos juntamos un par de veces con la CODEIPA, que es la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. ¿Ya? Alcalde, gobernadora, de forma de conversar y conocer de parte de ellos qué es lo que quieren hacer con la isla. Hay un parque que les entregamos hace poco tiempo, Ajá. hay muchos títulos de dominio, el centro cívico también hay que ordenarlo, los moai, que algunos están en peligro, Ajá. hay que conservarlo. Entonces vamos a la isla y yo creo que es una buena idea esto de plantear que vuelva a llamarse como siempre se llamó. No es cambiarle el nombre Rapa técnicamente, porque siempre se llamó Rapa Nui. De hecho, Así- ellos hablan de Rapa Nui. ellos ¿no? hablan de Rapa Nui, Claro. es lo que se llama la Isla Grande, Rapa Nui. Así que creo que es una buena idea. No lo he conversado con el presidente porque no me vaya a retar el presidente, pero en mi opinión, como ministro de Bienes Nacionales, es que es una buena alternativa y entiendo que hay un par de proyectos de ley presentados en el Congreso. Están todos los parlamentarios de la Comisión de Cultura a favor. Ajá. Así que yo le veo luz verde. Yo tengo la impresión que va a tener que conversar ahí con el Consejo de Ancianos, porque ellos tienen varias entidades a Sí. través de las cuales, velan por la mantención y la sustentabilidad de su cultura, etcétera. Sí, vamos un par de días y tenemos reuniones con ellos también, con la CODEIPA, con todas las autoridades, con la comunidad. Vamos a recorrer, vamos a hacer un trekking. Ajá. La idea es conocer y traer información. Yo creo que lo peor que uno puede hacer, en este caso como autoridad, es tomar decisiones sin contemplar a los eventuales beneficiarios o afectados. Y aquí la gente de la isla se merece que uno vaya primero, Claro. que converse con ellos, que tome en consideración su opinión. Por cierto. Y ahí recién vamos a tomar decisiones. Pero en lo que tiene que ver con el nombre, a mí me suena atractivo. En todo el mundo se conoce como Isla de Pascua porque fue descubierta un día de Pascua Resurrección, Claro. en 1722. Easter Island. como se Easter llama. Island, exactamente. Pero si es una petición de las comunidades, de la gente que vive en la isla, y esto está compartido además por el gobierno de turno, yo por lo menos no le veo ningún problema y creo que sería una buena idea. Oiga, ministro, ¿cómo está la interna de la Unión Demócrata Independiente? ¿Está al tanto? ¿Participa Sí. de la conversación política? Yo me imagino que sí. Voy poco físicamente porque no tengo tiempo para ir. ¿Ya? Pero sí, converso con los parlamentarios, converso con la presidenta del partido. Veo un partido súper entusiasmado. Aquí hay una disputa entre los partidos políticos de quién tiene más cargos, quién es el corazón del gobierno, pero creo que ha habido cabida para todos. O sea, todos se pueden sentir cómodos, cupos más, cupos menos. Creo que hay un proyecto político. Creo que el gobierno le ha ido bien. Creo que eso está reflejado por ahora en las encuestas. El presidente está contento, yo lo veo muy contento con lo que está haciendo. Siempre me he sacado el sombrero frente al presidente Piñera por el hecho de que por segunda vez, una vez que ya fue presidente de la República, que podría estar descansando con sus niños, con sus nietos, donde quisiera, dedicar su tiempo, dedicar su vida finalmente otra vez a servir el país. Yo me saco el sombrero frente a eso, lo veo bien y veo a la UDI contenta. ¿Y cuánto está ponderando lo que piensa el partido respecto a una serie de temas que están en boga en el día de hoy, que están en el Parlamento, digamos, en su trámite legislativo, que tienen que ver con esta mal llamada, creo yo, agenda valórica, ¿no? Tengo la impresión que las posturas de Jacqueline Barnes Albergue, la presidenta de su partido, no están haciendo mella mucho, al menos en lo que el presidente Sebastián Piñera quiere, ¿no? Me da la impresión que él está girando un poquito hacia una derecha un poquito más liberal con respecto a ciertas
ciertos proyectos de ley que tienen que ver fundamentalmente con el aborto 3 causales, con el matrimonio homosexual, adopción homoparental, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que Le está costando un poquito a la UDI, ¿no?, entrar ahí. Yo creo que cada uno juega su rol porque al final hay que entender que somos parte de un equipo. Como no tenemos mucha vocación y no hemos estado mucho tiempo en el gobierno fuera de los 4 años del presidente Piñera, estábamos más acostumbrados a hacer oposición. Entonces, ahí es más fácil tener posiciones distintas frente a los temas. Cuando eres gobierno, no. Cuando eres gobierno, finalmente tienes que tener una posición oficial en los temas. Y si bien hay que comprender eso, también hay que entender que uno forma parte de un equipo. Yo hoy día formo parte de este equipo que es el gobierno, tengo mi posición respecto a muchos temas, pero el hecho de que haya distintas posiciones, yo no lo veo como que haya 2 almas, lo veo como 2 pulmones, que funcionan dentro de un mismo cuerpo y lo hacen funcionar muy bien, lo oxigenan. La UDI tiene posiciones en temas valóricos, Renovación también, Evópoli también, el presidente las propias. Lo único que hemos pedido siempre, yo en este caso lo digo como militante de la UDI, sí, claro, y también por supuesto como parte del gobierno, es conversar las cosas. Y espacio de conversación en el gobierno ha habido. Entonces, cuando existe espacio de conversación, antes de que los proyectos de ley se presenten, existe esa posibilidad de consensuar y de llegar a un punto de acuerdo. Si no existe esa posibilidad, finalmente hay que atenerse a lo que establece la mayoría. Esto es un equipo y uno no siempre va a estar 100% de acuerdo con todo lo que se haga. Claro, usted empezó muy pequeño a militar en la UDI, o sea, digamos joven, sí, no como a los no 19 años. Sí. Claro. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Quién lo captó, digamos? Porque yo me imagino que hay un captador siempre. Llegué ¿no? conversando con un compañero de curso del colegio, claro, el colegio tenía 17 años, pero ahí estuve en un par de reuniones, y luego ya en la universidad, yo estudié Derecho, empecé a participar de algunas reuniones, fui presidente de la Juventud Nacional hace 18 años, y me fue interesando mucho, me fui sintiendo cómodo. La verdad es que en temas valóricos, en el tema social, realizábamos mucha obra social, mucho trabajo en terreno. A mí me gusta la política. Me entretuve mucho siendo parlamentario, me gusta el trabajo legislativo como abogado también, pero lo que me apasiona es el trabajo en terreno. Me gusta el tema de la población, me gusta conversar con la viejita, eso a mí me entusiasma mucho y eso lo vi mucho en la UDI desde chico y me llamó la atención y por eso me quedé. Algo que según algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, a los que no les gusta mucho la dirección o el liderazgo de Jacqueline Van Rysselberghe, critican en el día de hoy. Tienen la impresión que eso, que en algún minuto dio para ponerle el apellido a la UDI de popular, se ha perdido bastante. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que se ha ido perdiendo, pero eso no solamente es responsabilidad de quienes están hoy día a cargo del partido. A mí me encanta cómo ha conducido la UDI Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Sí? Yo no voté por ella, yo voté por el otro candidato, por Jaime Belolio. Sí. Se lo dije, por supuesto, a ella, pero se ha portado muy bien, ha abierto muchos espacios, permite conversación, es una líder valiente. A mí me gusta su estilo. Bueno, ya que me dice Jaime Belolio, justamente él es una de las personas que piensa como yo le estoy diciendo. Sí, que cree que se ha perdido un poquito, se ha desdibujado ese popular. Yo creo que tiene un punto cuando los partidos van creciendo, se hace más difícil quizás mantener el sello fundacional, eso es verdad. Pero yo veo el trabajo de los parlamentarios, veo el trabajo de los alcaldes, los concejales, los cores, están todo el día en la calle, están todo el día en terreno. Entonces esta frase de que le disputamos tiempo atrás, palmo a palmo, las poblaciones a los sectores más de izquierda, la sigo viendo en la UDI. Yo veo a la UDI súper viva, con un proyecto político vigente, veo una directiva empoderada, soy muy amigo además del secretario general del partido, Isa Cort, muy amigo también de la presidenta. Entonces, claro, uno puede ir teniendo opiniones respecto a lo que está pasando, pero la UDI todavía tiene mucho que entregarle al país y si bien conviene seguir construyendo el partido desde las poblaciones, desde el terreno, eso es algo que hay que mantener. Naturalmente que siendo gobierno hay muchas personas que están en cargo ejecutivo y a veces tienen menos tiempo para estar en terreno. Yo creo que el alma del servicio público está en terreno en las poblaciones. Yo trato de estar al menos un día completo en poblaciones. Oiga, ¿y qué es lo que le pasa, ministro, cuando empieza a ver que la conversación país, que el tono a través del cual la ciudadanía se expresa, por ejemplo, a través de las encuestas respecto a ciertos temas, está en la antípoda de lo que la UDI propone, de lo que la UDI plantea? ¿No le da un poquito de vértigo esto de tener la impresión de empezar a representar cada vez a menos personas y quedar como medio placé, medio offside, claro. Como se dice, claro, offside sí, con respecto a lo que la ciudadanía quiere para su futuro, para su país, etcétera? Yo creo que es una discusión súper interesante. Y ahí uno tiene que ver qué quiere hacer con el partido. Uno tiene que optar entre un partido que sea popular, es decir, que tenga atractivo en la gran mayoría de las personas, en la mayoría, o transformar en popular lo que es bueno para el país. Nosotros tenemos una vocación y en este caso creo que hay que seguir dando las batallas. Ahora, ¿por qué pienso que la discusión es interesante? Porque también hay que cambiar, hay que evolucionar. Hay cambios que se están viviendo a nivel social, hay discusiones que se tenían hace 20 años que hoy día están totalmente fuera de foco. Y creo que hay que ir haciéndose cargo de esas discusiones sociales. Todo el tema de la agenda mujer,
que es un tema súper vigente, donde las mujeres han actuado sumamente de forma valiente. Quizás no era tema hace 5 o 10 años, hay algunas personas que ocupaban otros lenguajes, de esas cosas hay que hacerse cargo. Entonces, los partidos políticos, las instituciones también tienen que ir cambiando. Yo creo que si no van cambiando, no cediendo en sus principios, pero cambiando, evolucionando y haciéndose cargo de las cosas que están pasando en la sociedad, pueden conversar con la sociedad. Hoy día creo que los partidos políticos no conversan mucho con la sociedad. Si uno le pregunta a la gente la opinión respecto a los partidos, es mala. Porque a veces uno ve a los dirigentes políticos enfrascados en discusiones políticas, en discusiones que no le interesan a la gente. Cuando estuve presente en la cuenta pública, la última del presidente hace algunas semanas, sentí que pasaba lo contrario. Sentí que los temas de los que estaba hablando el presidente eran los temas que la gente en su casa o en sus trabajos podrían haber dicho, eso es lo que me interesa, está hablando de mis temas. Creo que ahí estamos tratando de reconstruir un puente cortado entre la política y la ciudadanía. La UDI tiene que jugar y los partidos políticos un rol fundamental. Estaba hablando del lenguaje, ministro. Recuerdo que hace pocos días la presidenta de su partido, justamente cuando le preguntaron por este cambio en el lenguaje, de alterar los géneros cuando la persona a la que se le habla no se siente representada ni por el femenino ni por el masculino, ella planteó que le parecía un poco ridículo todo eso y como que desdibujaba el lenguaje, que era un poco absurdo y eso. Pero le quiero preguntar por otra cosa que tiene que ver con el lenguaje, para ver cómo se remoza de alguna manera su partido, ¿no? El término de la dictadura militar, que entiendo que está en las bases del partido. ¿En qué está en el día de hoy? ¿Usted cree que hay que revisar aquello y a lo mejor decir las cosas o estamparlo como corresponde? Porque hay muchas personas que hasta el día de hoy de la Unión Demócrata Independiente se niegan a hablar de la dictadura militar que tuvimos acá. Yo creo que hay que evolucionar y creo que esa discusión, gracias a Dios, se está teniendo dentro de la UDI. Hay un comité, un grupo de personas que están intentando también conversar en términos de la declaración de principios con lo que está pasando hoy día. Se habla de la Unión Soviética, hay temas que están totalmente fuera de discusión, digamos, de modé. Y esa discusión se está teniendo hoy día en la UDI. Yo creo que hay que ir sintonizando. Creo que esa es una buena palabra. Hoy día los partidos políticos están totalmente desprestigiados, están fuera del interés ciudadano, la ciudadanía piensa que están en otras conversaciones. Entonces creo que hay que ir adecuando. Eso no significa que cambie de principio, porque al final el sello fundacional de un partido político debe mantenerse. Esa es la propuesta que uno le hace al país. Pero sí tiene que ir sintonizando. Yo creo que hoy día sintonizan poco los partidos políticos con la ciudadanía. Nuestra declaración de principios es anticuada, se requería un poquito desordenarla, despeinarla y adecuarla a lo que está pasando hoy día en la sociedad para que converse en términos del lenguaje, quizás con un lenguaje mucho más actualizado. Eso se está haciendo, yo creo que es un buen ejercicio. No estoy participando de ese ejercicio, pero creo que van bien. ¿Usted cómo le llama, Felipe Gual? ¿Dictadura o pronunciamiento? Siempre hablé de gobierno militar, voy a ser sincero, no estoy para mentir aquí en televisión. Pero creo que obviamente uno tiene que ir adecuándose a lo que va pasando. Si uno analiza técnicamente lo que fue, naturalmente que tiene que respetar que muchas personas se refieren de esa manera a lo que ocurrió. Yo siempre me refería al tema como gobierno militar. Entiendo que no estaban las libertades democráticas representadas, reconocidas, que había muchas restricciones. Eso es una realidad. Creo que hubo una transformación económica positiva, hubo violaciones a los derechos humanos terribles, condenables, injustificables, todas las palabras que podamos reconocer. Y creo que hay que buscar un consenso. Leía recién, hace poco rato, una declaración del primer ministro de Hacienda de vuelta a la democracia y manifestándose a favor de muchas transformaciones económicas y sociales que había llevado adelante el gobierno militar. Y eso naturalmente que puede formar parte de la historia del día de mañana, pero hoy día todavía es una noticia en desarrollo, como dicen por ahí un medio de comunicación. Me queda claro cómo lo nombra, entonces lo dijo 2 veces. Yo siempre he hablado de gobierno militar. Perfecto. Entiendo que hay personas que le puede violentar ese término, pero también comprendo que técnicamente si uno lo busca en una enciclopedia, por supuesto que tiene muchas características de dictadura. Oiga, ministro, está terminando, bueno, ya terminó prácticamente el caso Penta, a pesar de que hay algunos querellantes por ahí que quieren reformular algunas cosas porque les parece que no haya estado la figura de cohecho ahí, etcétera. No es justo. Bueno, eso se verá en las cortes de apelación, en las instancias respectivas, y empieza a cerrar el caso SQM también. La clase política transversalmente fue tremendamente golpeada por todo esto. Me refiero al financiamiento ilegal de campañas políticas. Pero la UDI en particular, yo diría que fue uno de los partidos más golpeados, digamos, porque los casos más vistosos tuvieron que ver con militantes de su partido. ¿Cómo se ha vivido ese proceso internamente y cómo lo ha vivido usted particularmente, porque fue parlamentario durante 3 periodos? Sí, con muchas dificultades. Yo creo que hay que reconocer cuando hay problemas y obviamente que a la UDI le tocó primero salir del closet, por decirlo de alguna manera, en un tema que existía, pero que no mucha gente reconocía. Yo creo que mientras más distancia exista entre el dinero y la política, mejor. Y creo que esos esfuerzos se están haciendo hoy día por parte del gobierno, por parte de los parlamentarios. Pero nos tocó complicado, hay que decirlo. A mí me tocó ser jefe de bancada durante un par de periodos,
defendiendo muchas de las cosas que estaban ocurriendo. Y si bien a nosotros nos tocó duro y en algún momento también criticamos la labor de algunos fiscales, donde pensábamos que había un poquito de persecución solamente respecto a algunas personas que formaban parte de un sector político, finalmente, claro, los fiscales realizan su labor, pero creo que la mano en un momento, sobre todo al principio, estuvo cargada hacia un sector político, luego se reconoció para mal, no para bien, para mal, de que esto era transversal. Una palabra que no me gusta mucho, pero lamentablemente esta práctica era extendida, y no en todas partes. Yo fui 12 años parlamentario. Nunca en mi vida recibí un llamado por teléfono de una persona para decirme vota de esta manera, no votes de esta otra manera. Y me tocó participar de financiamientos de las campañas con ley vieja y ley nueva. Entonces el tema funcionaba, pero obviamente que tenía pifias severas. Eso se está mejorando y a la U le tocó complicado. Yo creo que fue muy valiente la directiva que encabezó Ernesto Silva, luego Hernán Larraín. Por supuesto que uno cuando conoce a las personas es mucho más doloroso ver lo que les está pasando. Yo, a diferencia de personas que a veces opinan sin conocer a muchos de estos dirigentes, los conozco personalmente. Sí, claro. Entonces, si bien puede que hayan cometido errores en algunos casos, claro, uno conoce su trayectoria política, conoce finalmente lo que han entregado por el país y no digo que sea justificable, porque si alguien ha cometido un delito, que pague por ese delito. Y a la UDI le tocó duro, le tocó además ser primero, entonces hubo más escándalo, más noticias, pero lamentablemente esto se transformó en algo transversal, y digo lamentablemente porque ojalá no hubiera pasado. Hablaba usted de lo que se opinaba del trabajo de ciertos fiscales con estos casos en curso, ¿no? Ayer se presentó un grupo de parlamentarios, presentó ante los tribunales de justicia una solicitud para destituir al fiscal Abbott. ¿Qué le va pareciendo todo aquello? Claro, yo no puedo opinar mucho respecto al tema porque hoy día formo parte del gobierno. Sí. Creo que es función de los parlamentarios poder realizar peticiones, expresar finalmente sus opiniones. ¿Pero le ve algún futuro a aquello usted? No sé qué va a ocurrir. ¿Desde el punto de vista jurídico incluso? No sé qué va a ocurrir porque no sé en qué se va a transformar, si esto en una presentación formal, si lo van a acusar formalmente. Yo me reuní en algún par de oportunidades cuando era parlamentario con el fiscal y siempre se mostró muy dispuesto a colaborar respecto a los casos que le estábamos planteando. Entonces, esta es una facultad de los parlamentarios, la pueden ejercer, y si tiene o no futuro es difícil saber, porque en política estas cosas son súper dinámicas, cambian todos los días, y obviamente que tendrían que presentar una acusación formal para que esto prosperara. Pero a veces estas cosas también están teñidas de política, muchas veces están contaminadas de política, de procesos que están ocurriendo en el Congreso. Entonces uno cuando está fuera del Congreso se da cuenta que a veces muchas de las discusiones que se tenían estaban empañadas por la contingencia, por lo que estaba ocurriendo en el minuto. Yo creo que hay que tener más distancia, altura de miras, perspectiva, para darse cuenta si es útil o no. Y en este caso en particular, yo creo que es muy difícil anticiparse qué va a ocurrir. ¿Y se para con la misma distancia con respecto a la carta que la ex mandataria firmó para, de alguna manera, solidarizar con Lula, ¿no? en Brasil, que se encuentra preso y desde esa condición no puede llevar adelante su candidatura, ¿no? ¿Le pareció pertinente aquello? Yo creo que no es muy prudente lo que hizo. Ella es una expresidenta de la República, presidenta en 2 oportunidades. Él es una persona que también fue presidente de la República, que está siendo procesada por delitos sumamente graves, está preso. Entonces, que un expresidente se pronuncie respecto a un caso que además fue tremendo. Me tocó estar en Brasil, específicamente en Brasilia, Ajá. a propósito de Lavallato, todo este tema de corrupción que se había provocado no solamente en Brasil, sino que en otros países de Latinoamérica. Sí. Y es también un caso que está en evolución, es noticia en desarrollo. Entonces, cuando uno se pronuncia, siendo expresidente de la República, respecto a un caso que está siendo analizado por los tribunales de justicia, donde hay un expresidente preso, creo que no es lo más prudente. Puede haber una relación de amistad. Además, la presidenta también en algún momento fue cuestionada por este caso. No directamente, pero salió muchas veces en la discusión respecto a lo que había ocurrido en otros países de Latinoamérica. Esta empresa que está siendo cuestionada en Brasil estuvo en Chile, tuvo operaciones en Chile en el gobierno anterior. Sí. Entonces creo que no es prudente lo que hizo. Puede que lo haya hecho desde el cariño, desde la amistad, pero nunca puede olvidar que fue presidenta de Chile. Claro, hoy día igual, y con esto no quiero empatar simplemente, pero escuchaba al diputado Marcelo Díaz, que fue embajador en Argentina en algún minuto, sí. Y contaba que en una oportunidad el exmandatario en aquel entonces, Sebastián Piñera, viajó a Buenos Aires para tener algunas reuniones en contra de lo que estaban haciendo los Kirchner allá en Argentina, y Marcelo Díaz fue, lo recibió en la embajada, etcétera, etcétera. Entonces planteaba por qué hoy día se condena a la presidenta por lo que hizo si Sebastián Piñera de alguna manera, en algún minuto también hizo algo similar, como exmandatario. Sí, yo creo que no son episodios similares. Tengo una opinión distinta al actual diputado Marcelo Díaz, tengo buena opinión del diputado, tengo buena opinión de lo que él hizo siendo embajador en Argentina, pero tengo la impresión de que las gestiones que se hicieron en esa oportunidad, sí, como expresidente, fueron distintas. Acá se está expresando una opinión particular, muy dura, contundente, sumamente clara respecto a una persona que está siendo enjuiciada por todo un país. Entonces, me parece
que es distinto, creo que no es una opinión prudente. No sé por qué la expresidenta de la República la expresa. Creo que se suma a una carta que firman otras personas también. Sí. Pero como exmandataria en un gobierno que no salió muy bien parado, que el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet no brilló por la transparencia precisamente, recordemos el caso Cabal, lamentablemente lo que eso hizo dentro del gobierno, creo que no fue una declaración prudente y eso es lo que yo opino. ¿Cuál va a ser el sello de Felipe Ward en bienes nacionales? Yo espero tener un sello social. Este es un ministerio que entrega títulos de dominio. Cada 4 años normalmente se entregan como 50.000 títulos de dominio, es decir, transformamos en propietarios a 50.000 personas. Somos dueños de los parques, tenemos el mandato del presidente de la República de usar bien el territorio. Ajá. Te contaba al principio que administramos cerca del 54% del territorio. Quiero que se note. Yo creo que el territorio tiene que estar bien usado. Cualquier persona que nos está viendo, escuchando, tiene que sentirse tan ministro como yo, porque al final todos los chilenos somos dueños del territorio. El hecho que hoy día tenga las llaves por mandato del presidente, claro, me entrega una facultad adicional, pero me gustaría que el sello sea social, que seamos recordados como un ministerio que abrió las puertas, que entregó muchos títulos de dominio y sobre todo que le dio buen uso al territorio.